Bueno, en esta oportunidad es muy interesante porque vamos a ver algunos temas de mucha relevancia en la materia de obligaciones. Casi se han dividido en 10 puntos principales esta ponencia. Uno de los puntos primeros que se va a desarrollar es la noción y fuentes de las obligaciones. Luego pues vamos a ver la clasificación de las obligaciones. Luego estaremos viendo las obligaciones civiles y naturales. También es importante ver las obligaciones sujetas a modalidades y las obligaciones de género o de especie, ¿verdad? Asimismo es importante ver las obligaciones con pluralidad de objetos y el tema de los efectos de las obligaciones. También la extinción de las obligaciones, ¿verdad? Y el tema de la prueba de las obligaciones. En este momento pues vamos a comenzar a desarrollar el tema de la noción de las fuentes de las obligaciones. Quizás cuando nosotros nos referimos a fuentes, eh, es donde fluye, es donde nace, es donde está el origen de una obligación. Cuando nosotros hablamos de obligaciones en materia civil, se puede decir que es la columna vertebral de todas las ramas del derecho. O sea, cuando hablamos de la fuente, vamos a buscar siempre el origen, cómo nace una obligación. Para todo abogado, para todo estudiante, para todo fiscal, para todo procurador, una de las primeras preguntas que debe de hacerse frente a un problema, a un planteamiento de un problema, es cuáles son las fuentes de las obligaciones, o decirnos cuál es el origen donde nace esa obligación. Entonces el artículo 1308 del Código Civil nos desarrolla a nosotros cuáles son las fuentes de las obligaciones en El Salvador. Las obligaciones nacen de los contratos, de los cuasicontratos, de los delitos, de los cuasidelitos. Hablamos de las faltas de la ley y en su caso pues que no está establecido en el 1308, pero vamos a encontrar la costumbre. Cuando se plantea un hecho determinado, vamos a ver si es de contrato. Dentro de los contratos, obviamente nosotros tenemos que conocer qué es un contrato. El artículo 1309 nos define a nosotros qué es un contrato. Y el contrato sirve para hacer nacer, crear, modificar o extinguir una obligación. Los contratos pueden ser verbales y por escritos. En nuestro Código Civil, en el artículo 1319, nos da una definición de contrato, pero también se mete a otros temas como son las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Eso también está regulado en el artículo 1322, cuando nos desarrolla el tema de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una, una circunstancia determinada. Todo contrato, cuando se está redactando, es importante que la parte que lo está realizando sepa que es una obligación de dar, que es una obligación de no hacer o la obligación de extinguirse una obligación. Entonces todo contrato lleva in vivo una obligación de dar, hacer o no hacer. Pero en el tema de los contratos hay un aspecto que debe de manejar todo litigante, es el tema de la clasificación de los contratos. Hay en el Código Procesal Civil no se desarrolla la clasificación de los contratos en el artículo 1310 y siguientes. Uno de los primeros clasificaciones que nos da el de contratos el Código Civil es lo que se refiere a los contratos unilaterales y contratos bilaterales. O sea, hay actos o contratos que el
abogado debe de saber cuáles son los actos unilaterales, cuáles son los actos o contratos bilaterales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del testamento, el testamento es un acto unilateral. Cuando hablamos del mandato o el poder, ese es un acto unilateral. Cuando referimos a una hipoteca, ese es un acto unilateral. Pero cuando vemos un contrato de compraventa de un bien inmueble, ese es un acto bilateral porque intervienen dos partes principales. Cuando hacemos una donación irrevocable, ese es un acto bilateral. Pero cuando hacemos una donación, si se puede decir, revocable, ese es un acto unilateral. Entonces, es importante que el estudiante ponga atención al tema de los contratos, porque no simplemente decir la fuente de la obligación de los contratos. Tenemos que manejar la definición de qué es un contrato, tenemos que tener bien claro cómo nace un contrato, un acto o contrato, porque sobre la base de cómo nace un acto o contrato, tenemos a la base un tema importantísimo a manejar, como es los requisitos de existencia y de validez de los actos o contratos, que está regulado en el artículo 1316, 1317, 1318 del Código Civil. Entonces, cuando nosotros vamos analizando el tema de los contratos como fuentes de las obligaciones, es importante manejar las formalidades y solemnidades de los contratos. Hay contratos solemnes, menos solemnes. Es importante ver, por ejemplo, en el artículo 1315, que nos habla de los contratos principales, ¿verdad? Los aspectos accesorios y los aspectos naturales de todo acto o contrato. Entonces, el tema del contrato es importante manejarlo. Así como también cuando hablamos del cuasi contrato. Casi es un contrato, se podría decir que es la definición, ¿verdad? Pero el cuasi contrato pues tiene tres grandes temas que hay que conocer, pues como puede ser la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad diferida. Entonces, ese tema del cuasi contrato también es importante manejar las formalidades y solemnidades, cómo se utiliza y en qué rama del derecho se puede utilizar más un tema que el otro. Pues, por ejemplo, cuando hablamos del cuasi contrato referido a la agencia oficiosa, en materia mercantil se utiliza mucho el tema del cuasi contrato. Entonces, por eso es bien importante cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones. Luego nosotros hablamos del delito. El delito, pues, obviamente nosotros lo tenemos definido en el Código Penal y específicamente la clasificación de los delitos que habla el artículo 18 y 19 del Código Penal, que nos dice que los delitos se pueden cometer por acción o por omisión. Pero cuando hablamos de un delito, en el Código Civil, específicamente en el artículo 42, nos desarrolla la definición de dolo. Estos dos conceptos son bien importantes. Para que exista un delito debe de haber dolo, debe de haber la intención de querer causar un daño o un perjuicio a una persona. Entonces, es en el tema de las fuentes de las obligaciones, cuando referimos al dolo, debemos de identificar que hay un dolo civil y hay un dolo penal. Cuando hablamos del dolo civil, fíjense bien, el artículo 42 del Código Civil nos habla de el dolo y qué es lo que equivale en materia civil del dolo. El dolo es igual a la culpa. Pero en materia civil, el dolo, cuando nos referimos a la culpa, nos lleva a una responsabilidad de daños y perjuicios. En cambio, el dolo penal nos lleva a una sanción de tipo carcelaria o una pena propiamente dicho. En el artículo 4 del Código Penal nos desarrolla a nosotros la imputación objetiva. Ahí comienza a hablar del tema del dolo.
y el tema del delito. Entonces el delito obviamente también nos lleva a las fuentes de las obligaciones, porque si uno revisa el artículo 114 del Código Penal en relación con el artículo 2065 del Código Civil, vamos a encontrar que frente a la comisión de un delito siempre va a haber una obligación de carácter civil. Entonces, por eso es importante manejar cada una de las fuentes de las obligaciones, porque una de ellas nos va a llevar siempre a las obligaciones de carácter civil. Y en el caso del delito, pues el 114 del Código Penal y siguientes, y así como el 2065 y siguientes del Código Civil, nos lleva de que frente a la comisión de un delito siempre va a haber una obligación de carácter civil. Nosotros decimos contratos, cuasi contratos, delitos, decimos los cuasi delitos. Cuando hablamos del cuasi delito es una terminología eminentemente de derecho civil, que tiene unas características que como que estuviese hablando del delito, pero no es delito. Entonces el cuasi delito pues va de carácter pecuniario a una responsabilidad de negligencia, una responsabilidad que también la podemos ubicar dentro de las obligaciones que pueden nacer del artículo 42 del Código Civil. Luego, cuando nosotros hablamos de el delito, cuasi delito, las faltas, en teoría del delito, cuando se refieren a las faltas, se le habla o se menciona que es un delito chiquito. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos del tipo penal, solo lo que va a diferenciar es el tipo de pena que va a adquirir, pues porque las faltas casi siempre son sanciones de carácter moral o pecuniarias en un momento determinado. Por ejemplo, en materia penal existe el delito de falta de desórdenes en la vía pública. Podría hablarse del hurto cuando el hurto no exceda de 200 colones. Entonces hay cierto tipo de delitos pequeños que en materia penal dice que hay delitos graves y menos graves. Entonces la falta se estaría ubicado dentro de las acciones de carácter menos grave. Entonces sobre esa base pues las faltas. Luego nosotros tenemos la ley, las fuentes de las obligaciones de la ley. Cuando hablamos de la ley es bien importante que centremos de que en todos los aspectos existe obligaciones por parte de la ley. El artículo 1 y siguientes del Código Civil nos desarrolla la definición de qué debemos de entender de ley por todo aquello que manda, permite o prohíbe. Entonces, toda ley nos va a dar una norma de conducta, nos va a decir si se puede hacer o no se puede hacer. En el Código Civil, pues, está regulado del artículo 1 y siguientes del Código Civil, pero en la Constitución, en el artículo 1 y siguientes, nos habla de la seguridad jurídica. El artículo 15 nos habla del principio de legalidad. Luego nosotros vemos el artículo 8 que también tiene que ver con el principio de legalidad. El artículo 86, 235 de la Constitución en relación pues al artículo 272 inciso tercero de la Constitución. Entonces, esas son las fuentes de las obligaciones tipificadas en el Código Civil en el artículo 1308, pero no está contemplado ahí lo que se refiere a la costumbre, pero el artículo 2 del Código Civil nos habla de como fuentes de las obligaciones el artículo 2. Igual vamos a encontrar que con mayor expansión, con mayor frecuencia, se habla de los usos y costumbres en el Código de Comercio. Y en el tema probatorio también, cuando revisamos el objeto de la prueba, nos habla de la costumbre. Las exenciones de la prueba nos habla de la costumbre. Entonces, ese tema de la costumbre puede generar obligaciones en el tema propiamente dicho de la materia de las obligaciones. Más o menos con estas enunciaciones puedo ir como finalizando
que en el primer tema, cuando hablamos de las nociones, nos estamos refiriendo a los orígenes de donde nacen las obligaciones. Y luego las fuentes de las obligaciones en el 1308, que nos habla de la clasificación de las obligaciones.